pero muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy el Señor venimos con un tema súper interesante que así como el Señor me habló a mi vida, llegó en el momento cuando más lo necesitaba con una respuesta a mi corazón. Y el Señor responde, o sea, de verdad que el Señor, si usted es de los que dicen que el Señor, que Dios no habla, que Dios no responde, solamente abre la Biblia y vas a ver que ahí sí mismito te muestra cómo está tu alma. Y familia linda, el Señor me habló y hoy viene a hablarte a ti, así que dispón tu corazón, dispón tu vida. Y Dios, te damos gracias por este devocional, papá, que cumpla el propósito por el cual tú has enviado esta palabra, así como lo cumpliste en la mía. Que bendiga a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Familia linda, imagínense que si yo estaba entre ir a la playa y no ir a la playa. Y yo como que, Señor, o sea, mucho calor. Y yo como que, ¿será que voy? No voy. Bueno, terminé decidiendo ir. Y llevo la Biblia, llevo un libro que llevo. Entonces me traje mi libro. Y entonces no era ninguna casualidad. Yo tenía que ir a la playa, tenía que llevar el libro y no la Biblia. O sea, Dios hace todo perfecto. Y gloria a Dios porque de verdad, cuando Él hace, de verdad que Él me sorprende. Me sorprende porque todo ya fue escrito, ¿cierto? Y nosotros, y Él hace que todo suceda para ser oportuno con su palabra para mi vida y hoy para la tuya. Y entonces yo, hace como 2 o 3 semanas, yo le venía preguntando al Señor. No, yo no le venía preguntando nada, yo venía abriendo mis redes sociales por ahí, ¿cierto? Como normal, como todos nosotros. Y a veces de vez en cuando me cruzaba como creyentes, como cristianos o creyentes, y yo escuchaba que Dios me decía que eso era fingido, lo que hacían, el servicio que estaban haciendo por medio de las redes sociales o lo que mostraban que estaban haciendo era fingido. Entonces yo una vez como que les ponía como que no me interesa que me aparezcan más estas personas en mis, ¿cierto? Como en mis redes. Entonces les ponía que como que no está interesada para que no me salieran más como cosas de gente en general, ni los conozco, solo que de verdad que discernía que no era genuino, que no era real, que no era verdadero, que era por mostrarse, por llamar la atención, por por mostrarse tal vez más espirituales, etcétera. Y estuve así de grabarles un video con Mateo 6, donde el Señor nos dice que Jesús es la oración, que Jesús es la limosna, que Jesús es el ayuno, donde el Señor nos dice que no seamos como los fariseos que ayunan, oran y dan limosna para ser vistos, que porque si lo hacemos, servimos a Dios o sea, con esa intención de corazón impura, o sea, para llamar la atención, para ser vistos, para hacer pensar a otros o ver a otros que uno es más espiritual que otros, o sea, con una intención incorrecta, pues que ya nos desviamos de su camino y que no esperemos recibir recompensa de Dios, ¿sí? Que recibiremos recompensa del hombre si actuamos así, con esa actitud, pero de Dios no. Entonces, estuve así de hacerles un video como con más de Mateo 6, pero no, lo dejé pasar, algo me decía que lo dejara pasar y era porque hoy era así completito. Y esta semana yo le pregunté a Dios, Señor, o sea, ya que como 4 años subiendo contenido a las redes sociales y no crece, o sea, como que esto no crece, o sea, sigo subiendo, sigo haciendo devocionales o no sigo haciendo nada, o sea, no me interesa, familia linda, de verdad que hacer nada, ninguna cosa que Dios no me mande a mí a hacer, no me interesa, solo a mí me interesa hacer la voluntad de Dios, porque es lo que Él va a respaldar, es donde su presencia va a estar. De lo contrario, Él se quita, Él no va a estar y no, eso ya nos desviamos, ya, eso murió. Entonces le está preguntando a Dios eso y ayer, pues el Señor fue tan bueno y tan lindo, de verdad, Él conoce todo y no nos deja, Él de verdad que quiere responder a nuestras preguntas, dudas, solo es que le preguntemos y que busquemos, porque cómo más me iba a hablar si no era por medio de su Biblia, de su libro cristiano, también basado en la Biblia, o sea, como Dios nos ministra a través de todo, pero tenemos que preguntarle y Dios va a hacer que llegue esa palabra oportuna a nosotros para respondernos, amén, y guiarnos, Él desea guiarnos, que entendamos su plan de salvación, su plan de vida, amén, su manual. Entonces,
El Señor, voy a leerles rápidamente esta parte del libro que fue el que leí, que yo dije, o sea, yo lloraba muy contenta en esa playa, yo llevé papel higiénico porque yo no sé, yo dije en caso de que Dios me hable y termine allá llorando. Y pues con mocos esto es lo más incómodo porque eso impide que uno llore así a moco tendido. Entonces yo llevé mi papel higiénico y yo allá llevé sombrero, entonces nada, con ese me tapé mi cara y lloré a moco tendida y yo no podía creerlo. Y hoy te va a hablar a ti y le pido a Dios que también toque tu vida. Entonces dice, los siervos verdaderos mantienen un bajo perfil. Y esta es la primera parte de Mateo 6, que el Señor ahí como que compactó todo. Dice, los siervos no se promueven ni llaman la atención sobre sí mismos. En vez de actuar para impresionar y resaltar su éxito, entre comillas, se ponen el delantal de humildad para servir unos a otros, cierra comillas. Si se les reconoce por su servicio, humildemente lo aceptan, pero no permiten que la notoriedad los distraiga de sus trabajos. Pablo, el apóstol, expuso un tipo de servicio que parece ser espiritual, pero realmente es algo fingido, un acto para llamar la atención. Él lo llamó servir al ojo, refiriéndose a los que sirven con la intención de impresionar a las personas para que vean cuán espirituales son. Este era el pecado de los fariseos, que ayudaban a otros, daban y siempre oraban en los actos públicos. Jesús condena esa actitud y advierte, cuídense de hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. La autopromoción y el servicio no se mezclan. Los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos. Viven para una sola audiencia, Dios. Como dijo Pablo, si yo buscara agradar a otro, no sería siervo de Cristo. Esta primera parte aquí, o sea, de verdad, que familia linda, la aprobación que tú y yo, o sea, a nosotros, a ti, a mí, nuestro enfoque debe estar siempre que hagamos lo que hagamos para servirle a Dios. Es primero autoexaminarnos y asegurarnos de que lo estamos haciendo con la intención pura, que es para siempre buscando agradar a Dios primeramente y no al hombre. Y que siempre dirigidos y guiados por Dios, que es Él quien nos manda, que es Él quien nos guía, que es Él quien nos pone, nos quita todo. O sea, porque lo más importante para ti y para mí es que Dios seamos guiados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son guiados por su Espíritu. De lo contrario, ya nos desviamos de Jesucristo. Y Él ya se quitó y Él ya no está ahí, y su presencia no va a estar ahí con nosotros, el respaldo no va a estar y eso es crucial. Por eso es que no nos debe interesar nada que no sea la voluntad de Dios. Nada para llamar la atención, nada para impresionar a nadie, nada para hacernos ver más espirituales que otros, como los fariseos en Mateo 6 que Dios nos habla. Amén. Dicen que un verdadero siervo, dice, los siervos verdaderos no sirven para ser aprobados o aplaudidos, viven más para una sola audiencia, Dios. Y es más, normalmente esas personas, los siervos verdaderos del Señor, no quieren ni siquiera que lo saquen. No, yo no, es por otra persona. Ay, no. O sea, normalmente a los siervos verdaderos no les gusta ser mostrados, no les gusta que los muestren. Ellos quieren antes vivir es atrás, se sientan en la última silla, quieren por allá. No. Porque Dios, ese es tenemos el corazón conforme al de Dios. Pero los fariseos normalmente quieren estar en la primera silla, quieren estar siempre como mostrándose, que los vean, que esto. Y ahí ya, entonces, no sé si este es tú, si aquí Dios ya te está hablando a ti, tú vienes haciéndolo últimamente con una intención incorrecta, entonces es oportuno Dios hoy hablándote para que te arrepientas, te conviertas, o sea, cambies esa forma de pensar y te alinees a Dios y pues para que obtengas la recompensa de Dios, porque cierto, Dios no va a estar ahí, créeme, si tú estás haciendo estas cosas, sirviéndole a Dios en la panadería, en la miscelánea, donde sea que usted le sirva a Dios, vea, en un restaurante, sirviendo casa, lavando casa, todo para que la vean o esto ser reconocida o agradecida, honorada o valorada. No. No buscando como eso del hombre, no. Pues recompensa del hombre vamos a tener, pero si lo hacemos es con un corazón genuino, puro, buscando recompensa de Dios vamos a tener. Así la gente no nos agradezca, no nos vean, seamos invisibles, no nos valoren, no nos digan nada. Y porque eso era lo que pasaba conmigo en este segundo punto que vamos a seguir, que yo le decía, Señor, sigo con estas redes sociales porque cero se ve como la valoración o como
el agradecimiento, como, cierto, que está creciendo, como el reconocimiento, todo. Nada, entonces mira la segunda parte que aquí Dios le va a hablar a otras personas o a ti mismo que estás viviendo lo mismo. Rápidamente porque el tiempo es corto, dice sobre sí, dice acá, miren, entonces no encontrarás muchos siervos verdaderos expuestos a la luz, de hecho, lo evitan si es posible, lo que les acabé de contar. Se contentan sirviendo en silencio, bajo las sombras, en silencio, bajo las sombras. Dios hoy viene a hablarles a esas personas que están por allá, que se sienten literal como novistas por allá, bajo las sombras, sirviendo en silencio. Dice, José es un gran ejemplo, nunca llamó la atención de sí mismo, sobre sí mismo, mira, sino que en silencio sirvió a Potifar, a su carcelero, al copero, al panadero, del faraón, y Dios lo bendijo por esa actitud. O sea, él sirvió con todo lo que su ser de corazón, donde Dios lo puso, en la panadería, en la cárcel, en la farmacia, donde sea, sirviendo, lavando casas, donde en el de la alabanza, como en el del ungieres, como en el de evangelismo, donde sea que Dios te haya puesto, sirve con una intención pura de corazón. Y luego dice, y Dios lo bendijo por esa actitud, una actitud sana. Amén. Conforme al corazón de Dios. Luego dice, cuando el faraón lo promovió a una posición importante, José todavía mantuvo un corazón de siervo, aún con sus hermanos que lo traicionaron. O sea, tu posición en estos momentos no va a ser la misma para siempre. Va a llegar el momento en que Dios te va a exaltar, te va a reconocer, te va a mostrar, te va a sacar, te va a hacer ver. Pero en el tiempo de Dios, Dios dice que todos los tiempos son hermosos. Porque si no, si pasa antes de tiempo, eso nos va a dañar, amén. Entonces, donde estás en esos momentos no te vas a quedar para siempre, va a llegar el tiempo en donde Dios lo va a hacer, pero va a ser toda una bendición. Dice, desafortunadamente muchos líderes de hoy empiezan como siervos y terminan como celebridades. Empiezan a convertirse en adictos a la atención, inconscientes de que eso siempre los ciega. O sea, la atención, la fama, todo eso ciega a las personas. Por eso es que tenemos que esperar en el tiempo de Dios para que Dios nos guarde eso, amén. Dice, pueden servir en la oscuridad, en algún pequeño lugar, sentirse desconocidos y sin aprecio a quien Dios le está hablando en estos momentos. Alguien por allá que usted hasta habrá dicho, parece como muerto, como si nadie me viera. Pero miren, dice, pero escucha, Dios te ha puesto donde estás para cumplir con su propósito. Porque es que ya no vimos para nuestros propósitos, sino para el propósito de Dios. Así que donde estás, con quien estás, donde estás, es porque Dios te puso, porque tiene un propósito ahí. Y eso es lo único que nos debe de importar. Es que el propósito de Dios se cumpla. Amén, para nuestra generación. Entonces, donde estás en estos momentos, con quién estás, lo que estás haciendo, bien sea en las redes, bien sea en una panadería, en la farmacia, en la cárcel, estás bajo la voluntad de Dios, glorioso, mejor dicho, el tema de este devocional que es sé feliz sin reconocimiento. Sé feliz sin ser reconocido. O sea, sé feliz. Eso es lo que Dios quiere, que estemos felices sin ser reconocidos. Y séllate esto en el corazón para que, o sea, como vivas como todo un entendido, mientras Dios te tiene en este tiempo de bajo perfil. Amén. Y te goces el servicio a Dios, sea donde sea que te tenga o con quien te tenga. Entonces dice, mejor es que estés donde Él te puso hasta que decida moverte. Él te hará saber si quiere que vayas a alguna otra parte. Porque como ya vivimos bajo el dominio del Señor, porque Él es nuestro Señor, nuestro dueño, entonces es estar donde Él nos dijo que estemos, con quien Él nos dijo que estemos, haciendo lo que Él nos dijo que hagamos, hasta que Él nos mueva o nos dé una nueva orden. Amén. Dice, Él te hará saber, bueno, dice, familia linda, dice, hay más de 750 personas en el Salón de la Fama, entre comillas, en Estados Unidos y más de 400 publicaciones de, entre comillas, quién es quién. Sin embargo, no encontrarás muchos siervos verdaderos en esos lugares. La notoriedad no es importante para los verdaderos siervos, porque ellos conocen la diferencia entre prominencia y significación. Miren este ejemplo tan tremendo. Tú tienes varios rasgos prominentes en tu cuerpo, ¿cierto? Sin los cuales podrías vivir. O sea, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestra boca. Nosotros podríamos vivir sin esos órganos de nuestro cuerpo prominentes, o sea, que son vistos, que se sobresaltan, ¿sí? Uno puede vivir ciego, sin hablar, mudo, sin escuchar, sin manos, sin pies, ya hay personas así y pueden vivir. Escuchen lo que sigue.
pero las partes ocultas de tu cuerpo son las indispensables. El hígado, el intestino, el corazón. Sin el corazón no podríamos vivir, o sea, con las partes, las venas, las arterias, la sangre. Entonces dice, lo mismo pasa con el cuerpo de Cristo. El servicio más importante es a menudo el que no se ve. O sea, que lo que tú estás haciendo en esos momentos, para el hombre no lo estará viendo tal vez como importante, pero para Dios, Él lo está viendo muy importante. O sea, nomás con esto, de verdad que el Señor prácticamente te está diciendo en esos momentos que eres un siervo verdadero, que eres uno de sus siervos verdaderos, que, que eres de esos miembros importantes que no se ven, que tal vez nadie lo está viendo, pero que delante de él, para él, es de autoestima, de de alta estima, de alto valor. Dice, tú tienes, luego dice, lo mismo pasa con el cuerpo. Ah, bueno, ya. En el cielo Dios les dará una franca recompensa a varios de sus siervos más oscuros y desconocidos, personas de las que nunca oímos en la tierra, que enseñaron a niños trastornados emocionalmente, asearon a un anciano incontinente, cuidaron a pacientes con sida y sirvieron en miles de maneras inadvertidas. Sabiendo esto, no te desanimes cuando tu servicio pase inadvertido o sea dado por hecho. Mantente sirviendo a Dios. Entréguense al trabajo de su Señor, confiados en que nada de lo que hagan para Él es un tiempo o esfuerzo perdido. Aún el más pequeño de los servicios es observado por Dios y Él lo recompensará. Recuerda las palabras de Jesús, y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, por ser seguidor mío, les aseguro que tendrán su recompensa. Y gloria a Dios por esas personas que reconocen nuestro servicio, que lo ven, que lo agradecen, que lo valoran, porque vea, recibe esta promesa para ti. Dice Mateo 10:42, y cualquiera que le da siquiera un vaso de agua fresca, entre comillas, eso quiere decir, reconoce tu servicio a uno de estos pequeños, tú eres su pequeña, su pequeño, yo soy su pequeña, su pequeño, sus verdaderos siervos, y quien nos dé a nosotros, quien nos reconoce, quien nos dé a nosotros un vaso de agua fresca, o sea, quien en estos momentos esté reconociendo nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestras generosidad, buenas obras genuinas para el servicio a Dios, vea a uno de estos pequeños por ser seguidor mío, por ser seguidor, les aseguro que tendrá su premio. Pues hay un premio para ti que nos escuchas a esta hora, que reconoces el servicio a Dios de otros, que lo están haciendo de manera genuina, con amor, con verdad, con justicia. Y bueno, familia linda, voy a orar rápidamente. Padre, gracias por tu palabra, de verdad, gracias, gracias, gracias. Yo sé que, Señor, no es casualidad que tú hoy atrajiste, Señor, a los que necesitaban escuchar esta palabra, a esas personitas, Señor, a esos pequeños, como tú nos llamas, por allá, invisibles, olvidados, que no los ven, por allá, Señor, la sombra, bajo la sombra, Señor, que ellos sepan en su corazón, Señor, que unos son siervos verdaderos, que aunque no estén viendo tal vez los aplausos de nadie, el reconocimiento de nadie en estos momentos por el servicio que te han venido dando, Señor, solo tú sabes hace cuánto, genuinamente, Señor, que en el cielo, Señor, tú los llamas sus verdaderos siervos, y que tú estás feliz y agradado, y que eso es lo único que a ellos les debe de importar, y que hay gran recompensa, Señor, para todos ellos en ti. Que seas tú, Señor, como bien nos dice aquí, ayúdanos a mantenernos sirviendo a ti, Señor, entregados a tu trabajo, a tus negocios, Señor, del cielo, del reino de los cielos, confiados en que, Señor, nada de lo que hagamos para ti lo haremos, es perdido, Señor, todo tú lo reconoces. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén, amén y amén. Bueno, familia linda, Dios te bendiga, un abracito. Esperamos que esta palabra te haya bendecido bastante, y extiende el amor de Dios al compartir esta palabra con otras personas. Chao, chao.